Estas presencias literarias venimos muchos años llevándolas a cabo gracias a un convenio que tiene la Universidad de Huelva con la editorial Planeta. Muchos de los que habéis venido aquí a otras presencias literarias sabéis que tenemos aquí escritores pues, de primer orden y que hemos pasado aquí unas tardes fabulosas. Y esta es una de estas tardes también que vamos a tener. Contamos con el honor de contar con Ángel Martín, que viene a presentar su segundo libro. Yo no quiero adelantar nada más que decirle muchísimas gracias, Ángel. Bienvenida a Huelva y a la Universidad de Huelva. Desde ahora ya es tu casa. Y para presentar a Ángel, contamos con la suerte de tener a una magnífica profesora doctora del Departamento de Psicología, Yolanda Navarro, que además es compañera mía porque es vicerrectora de profesorado. Así que muchísimas gracias, Yolanda. Os dejo a los dos y comenzamos. Gracias. Presentador, guionista, monologuista, actor, músico, realizador de contenidos en directo y otro sinfín de cosas. Porque yo creo que sobre todo es una persona creativa y creativa de la vida. Cuando me propusieron hacerte una entrevista, tengo que confesarte que estaba en la inercia del día. Bueno. Entonces, mi euforia de que venía Ángel Martín, yo dije que yo iba para adelante. Pero la verdad que después, cuando llegué a mi casa, me entraron los ruidos, uno de mis ruidos, el miedo, y dije, pero si esto no lo he hecho en mi vida, yo no entrevisto, yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a la docencia, explico salud mental, explico otras cosas. Pero bueno, después lo puse, hablaremos ahora de eso, puse detrás el ruido y decidí que iba a charlar contigo, una charla amena, sobre algo que me parece que has hecho, desde mi punto de vista, de una manera excelente, que es no solamente cuando las voces vuelven, cuando yo la leí, era un relato de una persona que había encontrado un tornado mental y un tornado mental desconocido y se afrontaba algo, enfrentaba una situación desconocida y evidentemente se veían emociones más negativas, de ansiedad, de miedo. Cuando te planteaste hacer este libro, ¿tú realmente lo hacías con la intención de ayudar o tú ibas relatando tu experiencia de superación personal y te salió esto? No, lo hice con intención de que sirviera de algo, porque si no la otra opción hubiese sido escribir un libro acerca de mira lo que me ha pasado. Y eso a mí me parece muy poco interesante. Quiero decir, hay gente a la que le puede interesar la historia de alguien, pero si no hay un objetivo detrás de eso, me parecía que era una herramienta muy poco útil. Entonces, detrás del ruido nace un poco, cuando nació Por si las voces vuelven, Por si las voces vuelven lo escribí con la intención de si alguien estaba pasando por un brote psicótico, había pasado por uno y no sabía cómo remontar, pues bueno, es como te cuento mi experiencia y cómo lo he hecho yo para salir de ahí. Profundizando un poco en el libro, y por si alguien no lo ha leído todavía, ¿podrías resumir qué es el ruido? Bueno, era una forma que me parecía que era... Siempre intento que todas las palabras sirvan de algo, porque me da la sensación que cuando estás en lugares un poco complicados de gestionar emocionalmente, necesitas que todo te dé alguna pista de lo que te vas a encontrar. Entonces, el ruido me parecía que era la palabra más sencilla para tratar de explicar cómo creo que es el interior de la cabeza ahora mismo de prácticamente todos. Y generalmente creo que ahora mismo el interior de la cabeza de casi todos está lleno de miedos, vergüenzas, ansiedad, tristeza, de cosas que no sabemos si es por cosas del pasado, por cosas de un futuro que a lo mejor no llega nunca. Tiene que ver con sentido común, no hay más. Creo que hay muchos momentos donde todo nos parece imposible y complicado, pero hay algo que es imprescindible para empezar a estar ahí, creo, desde mi punto de vista siempre, y desde lo que yo he vivido, que tiene que ver con tratar de ser coherente contigo mismo. Por poner un ejemplo superficial que nos entendamos todos. A mí me gusta mucho hacer monólogos, pero hay algunos procesos de hacer monólogos que son muy aburridos, muy aburridos. O sea, encontrar ideas, desarrollar la idea, escribirla, probarla 1000 veces, todo ese proceso es muy aburrido. Pero forma parte de algo que me apasiona. Entonces el problema es cuando te aburres sin saber dónde estás yendo. Entonces, claro, es que te estás aburriendo porque ni siquiera tienes objetivos ni una vida, no tienes nada, es distinto. De repente decidí tomar la decisión de, mira, soy un personaje de videojuego y ahora mismo manda un tío que ha decidido que tienes que irte a la ducha, salir de la cama, hacer esto y hacer esto. Tú no tienes ningún tipo de poder, eres su puto muñequete y a tomar por saco. Y convertí la desidia en un juego, no tiene más, en la que tenía que obedecer sí o sí a alguien que tenía un objetivo mucho más inteligente que el mío. Bueno, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. A partir de la publicación de tu primer libro, de Por si las voces y eso que salió en prensa, tal cual, a mí me da la sensación que a partir de ese momento se visibilizaban las enfermedades mentales.
y la gente se lo tomó en serio hasta a nivel político presupuestario, si quiere. No soy un gran fan de la política. No soy un gran fan de la política, de ningún partido, en absoluto. Entonces, creo que a nivel salud mental hubo un momento donde era una moneda de cambio interesante políticamente. Y entonces, hablar del tema era interesante para algunos, ya está. Y si ahora mismo estuviera en el mismo nivel el tema de la salud mental en el que estuvo hace 2 años, te diría, algo ha evolucionado. Pero por la gente que se dedica a la medicina, salud mental, etcétera, etcétera, son los que dicen que no ha pasado nada. Brote psicótico, para mí es algo no abstracto, ¿no? Sino que es un campo grande. A ti, personalmente, ¿qué te pasó? Vale, depende mucho de dónde me pierdas la pista, o sea, ¿a qué te refieres a qué me pasó? Quiero decir, porque el brote psicótico fue en 2017, entonces, muy a grandes rasgos, para que puedas entender a nivel en titulares qué es un brote psicótico, digamos que yo encajé todas las piezas del universo y empecé a vivir en un universo que es como si estuvieras dentro de Matrix multiplicado por 1000. Entonces, absolutamente todo lo que se cruza en tu camino, ya sea visual, auditivo, cualquier cosa que aparezca, el hecho de que tú lleves ahora mismo una camiseta marrón con esto de aquí amarillo, etcétera, etcétera, tendría un significado y mi cerebro lo procesaría de alguna manera y entonces yo tendría que actuar sobre eso que está sucediendo. El hecho de que te hayas incorporado al yo mencionarlo implicaría que tendría que actuar. O sea, cada parpadeo reconfigura el mundo de una forma totalmente nueva. No existe la ficción. Es un titular que sirve para entender también bastante. La ficción no existe, todo es absolutamente real. Te miras en el espejo y a lo mejor no estás, o a lo mejor quien te está mirando desde el otro lado del espejo es alguien que quiere poseerte a ti y entonces estás obligado como a reconfigurar eso, afeitarte, darte una ducha, cambiarte de ropa, 1000 cosas, da igual, para expulsar los demonios. Y perdona, ¿y te ayudan o te das cuenta tú mismo de qué pasa? No, tú encajas el universo. No hay nada que ayudar porque a ti no te ha pasado nada. Creo que hay como 2 mundos y obviamente esto que voy a decir siempre hay excepciones, pero creo que sirve para entendernos. Creo que las generaciones más jóvenes no tienen ningún problema, no tienen problemas en hablar entre ellas de salud mental. Es decir, en hablarse abiertamente entre ellos de me pasa esto, siento esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tienen vergüenza en mencionar entre ellos lo que les está pasando o lo que están sintiendo, si están yendo a psicólogos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nuestra generación y mayores les avergüenza mucho más hablar de la salud mental. No es un tema tan abierto. Insisto que a lo mejor en tu entorno es distinto, pero a grandes rasgos, para mi generación todavía es un tema un poco tabú. Entonces, ¿qué sucede? Que las generaciones más jóvenes no tienen inconveniente en hablar de eso, pero como somos nosotros los que deberíamos echarles un cable y a nosotros nos da miedo hablar, se produce un choque. Y entonces, nada avanza. Una de las herramientas, obviamente, es la química, la conducta, la voluntad, me imagino, ¿no? ¿Hay alguna otra herramienta que no tenga que ver solamente química, en la que diga, bueno, pues que si la meditación, que si el deporte, que tengo curiosidad si practicas algún deporte a raíz de pronto? Yo no estoy con química, ¿eh? Vaya por delante, eso es lo primero. Vale. Súper importante. Para mí, si quieres una herramienta rápida, la coherencia con uno mismo, por tratar de ser muy conciso. La coherencia con uno mismo. He sido súper conciso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a despedirte, Ángel, dándote las gracias por tu generosidad, por contarnos estas vivencias. Creo que eres muy generoso en cada entrevista que te escucho. Y ahora va a firmar ahí quien tenga los libros. Si alguien quiere que se los firme, Ángel, pues damos paso a la firma. Muchas gracias.